Bienvenidos a la segunda entrega de la serie Orhot Tzadikim, Los Caminos de los Justos. Estamos trabajando con un libro de la editorial Jerusalén, México, el Orhot Tzadikim, en la versión hebreo-español. Tenemos la versión hebreo-español, por un lado hebreo y español. Y comenzamos el capítulo 2, o portón número 2, que es el portón de la modestia, Shar Anavá. Anavá muchas veces se traduce como humildad. Sin embargo, en esta edición está traducido como modestia. Humildad y modestia vamos a tomarlos como sinónimos a efectos de esta explicación. Y vamos a aprender que vienen un poco en pares los rasgos de carácter. Por un lado tenemos el primer portón, que es el portón del orgullo, y por otro lado el portón de la modestia. Y nos va a explicar el autor de Orhot Tzadikim que la modestia tiene la posibilidad o la virtud de poder eliminar, desenraizar buena parte de lo que es el orgullo de nuestros corazones. Por lo tanto, es es el principal. Si tuviéramos esa ensalada, la modestia, la humildad, viene a ser los vegetales, viene a ser el principal ingrediente de la ensalada. Es la modestia. Sobre este rasgo de carácter de la humildad se pueden ir construyendo muchos otros rasgos de carácter, pero la raíz de esos otros rasgos va a ser la humildad en muchos casos. Por lo tanto, es un capítulo realmente muy importante. Creo que hay algunas cuantas enseñanzas, por lo menos, que podemos extraer de aquí, de esta entrega, que van a ser, de este capítulo, que van a ser unas enseñanzas muy importantes desde mi punto de vista. Más allá de los beneficios que nos puede traer la modestia, uno de ellos, por adelantarles algunos de los que menciona el autor, es que nuestra plegaria vale 1000 veces lo que valdría la plegaria de una persona que no fuera modesta. Así lo dice aquí. Dice, el acto pequeño de un modesto vale para Dios, bendito es, 1000 veces más que el de un orgulloso. Está hablando aquí de actos, pero también de la plegaria propiamente dicha. Entonces muchas veces la gente reza y pide y solicita y constantemente está rezando y pidiendo, y a veces no ve sus plegarias respondidas. Y son diferentes razones por las cuales pueden no ocurrir esta respuesta como esa persona quisiera y deseara, pero tener modestia es una herramienta que está dentro de nosotros, porque está dentro de nuestro corazón, que no depende de nada externo más que de nuestra capacidad de poder desenraizar el orgullo. Y la modestia nos va a explicar aquí el autor cómo podemos alcanzarla, cómo podemos trabajarla y cómo podemos hacer pruebas para ver si estamos en el camino adecuado. Por lo tanto, nos da un breve consejo: pensar en que somos como una gota en el mar. Estar constantemente pensando que somos como una gota en el mar, es decir, prácticamente insignificante. Eso nos va a ayudar a poder tener humildad. Pero es difícil. De pronto, el ser humano es el ser más avanzado de la creación. Kol Haolam Kedai Ulo, la persona que está haciendo bien las cosas, todo el mundo puede verse como que está hecho para él. Por lo tanto, de pronto tenemos esta, digamos, doble filo en donde somos una creación muy elevada, la corona de la creación, pero al mismo tiempo, ¿cómo podemos entonces ser solamente una gota del mar? Por eso vamos a desarrollar nos va a dar seis maneras en las que podemos nosotros aprender con H el atributo de la modestia en nuestras vidas, cómo podemos manifestarlo. Hemos visto que vamos a tener, pues eso, tiene unos extraordinarios beneficios poder adquirir esta rasgo de carácter. Nos va a indicar aquí que en temas mundanos, en temas materiales, en el día a día, en la vida cotidiana, en las transacciones comerciales, debemos ir lifnim mishurat adin. Esta va a ser una de las bases que nos va a dar para poder tener más modestia, para poder ser más humildes. Lifnim mishurat adin es ir más allá de lo que dice, ir más lejos, lo voy a citar textual, en todo lo relacionado con los bienes materiales. La persona debe ir más lejos de lo que dicta la ley con cada persona. La fuente de esta frase, de este pasuk, es
Talmud Baba Kama, página 100a, Talmud Baba Metzia, páginas 30b y 83a. Tres diferentes fuentes directamente del Talmud nos está citando el autor de Orjot Tzadikim para indicarnos que en nuestros tratos mundanos del día a día de la vida cotidiana, transacciones que tenemos comerciales, vayamos más allá de lo que dicta la ley. Busquemos que nuestro interlocutor se lleve una sonrisa, se lleve un buen trato. No intentemos exprimir hasta el último centavo de cada transacción comercial. Esto desafortunadamente no es lo que van a enseñar en la escuela de negocios. Sin embargo, sí es lo que vamos a enseñar aquí, en Orjot Tzadikim y en una perspectiva judía de cómo deben ser los tratos comerciales. Hay que ir lifnim mishurat adin, buscar porque la otra persona esté a gusto con la transacción que está llevando a cabo. Esto es más difícil hacer, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero si ponemos atención y prestamos atención, debemos de saber que todo es de Dios, todo es de Borei Olam. El dinero que Él nos da o no nos da es de Él también. Y por lo tanto, debemos saber que si nos está indicando que busquemos también por el beneficio real de la persona que está frente a nosotros cuando estamos en una transacción comercial, es porque así es como nosotros mismos vamos a tener más bendición. Y vamos a ver cómo lo va a desarrollar, porque este es un tema relevante. Vamos a ver también que nos va a indicar que otra forma de traer modestias a nuestra vida cotidiana es vinculándonos con modestia hacia toda clase de personas. Personas que sean superiores a nosotros e inferiores a nosotros. Superiores en sabiduría, superiores en características, en rasgos de carácter, en personalidad, pero también inferiores. Es decir, comportarnos nosotros siempre, vernos a nosotros mismos como aquello que dicen Pirkei Avot, Mikol Melamdai Iskalti, poder aprender de todas las personas, de todas las personas. A veces esto puede resultar difícil. ¿Cómo puede uno, por ejemplo, aprender de un niño? Bueno, buscar cómo uno puede, de cierta forma, aprender algo de esa persona. Y cuando esa persona nos enseña algo, poder darle el justo valor a esa característica de esa otra persona. Ver qué podemos aprender de esa otra persona. Y de nuevo, esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero por eso me quiero centrar en 6 formas puntuales que nos delinea el autor del Orjot Tzadikim para poder, de hecho, manifestar la parte de humildad de nuestra vida. Nos dice, la modestia puede manifestarse de 6 formas. La primera, cuando el enojo del hombre está en su cúspide, pero se controla. Estoy parafraseando, pero se controla. Y perdona al agresor en nombre del Creador bendito. Esa es una señal de modestia. Es la primera señal de modestia de las 6 que nos va a delinear con detalle que debemos llevar a cabo. Y esto, pues, tiene muchas ramificaciones. Cuando una persona se enoja, demuestra que está inconforme. Está inconforme con la actitud de la persona que está enfrente o con la situación en la que se ve inmerso. Debemos de saber que el mejor, o quizá el mejor método para controlar el enojo de una persona, de la misma manera que el agua muchas veces se utiliza para apagar el fuego, viendo el enojo como fuego, que hemos dicho anteriormente en esta entrega, que la persona es como una gota en el mar. Si nos pensamos como una gota de agua, vamos a usar esa agua para apagar el enojo. Si tenemos, ¿por qué se enoja una persona? Vamos a empezar por ahí. Una persona se enoja, si se irrita sin razón, eso no es algo normal. Puede deberse a algún tipo de problema de salud, algún desbalance químico. No estamos hablando de ese tipo de enojo. Hablamos de un enojo racional, de cuando una persona tiene razones para enojarse. Lleva razón para enojarse. No hay forma de demostrar que no lleva razón. La persona tiene razón y está, digamos, razonablemente a punto de enojarse, o se está enojando, o está enojada, llega a la cúspide de su enojo.
El problema es atacar al enojo cuando uno tiene razón. No cuando uno carece de razón, sino cuando uno tiene razón. ¿Cómo podemos no enojarnos a pesar de tener razón? ¿Qué es lo que buscamos cuando nos enojamos? Buscamos que se haga justicia. Buscamos, digamos, agredir a una persona para hacer que esa persona de cierta manera pague el enojo que nos está produciendo. Estamos tomando la justicia, digamos, en nuestras propias manos, con nuestra forma de hablar o inclusive de manera violenta puede llegar a ocurrir. Por lo tanto, de nuevo, estamos nosotros tomando la justicia en nuestras propias manos. Cuando una persona trabaja en sí misma sobre el bitajón, la confianza que debe tener en Dios, la emuná y bitajón que debe tener, la confianza que debe de tener en Dios, si esa confianza está bien trabajada, la persona no se va a enojar. Hay diferentes anécdotas y historias que se cuentan sobre grandes sabios del judaísmo que nunca se enojaron, que ameritaron tener vidas muy largas porque nunca se enojaron, o simplemente vivieron una vida con su mayor mérito siendo el que no se enojaron. No enojarse. ¿Cómo puede una persona lograr no enojarse? Bueno, pues yo creo que aquí la clave está en eso, en la emuná y bitajón, en la confianza que uno debe tener en Dios. ¿Por qué? Si se dan cuenta, internamente las personas siempre queremos ver que se haga justicia. Es algo espiritual que no podemos explicar de manera razonable. Quizá, como siempre, al interior de nosotros queremos ver que haya justicia, que en el mundo se vea justicia, y nosotros poder ver y ameritar ver la justicia. Las historias que tienen un final feliz normalmente son historias que tienen un final justo. No siempre, pero normalmente lo que busca espiritualmente la persona es ver que se haga justicia. Por lo tanto, esa vez, cada vez que una persona se enoja, está buscando hacer justicia. Desde su punto de vista, está buscando hacer justicia. Y lo que nos dicen nuestros sabios es no enojarse. Es una extraordinaria característica de rasgo de carácter. Si una persona logra llegar, vamos a decir, no enojarse completamente, eso sería lo ideal, pero por lo menos ir reduciendo el nivel de enojo, la frecuencia del enojo, es una característica fundamental que lo que va a demostrar es modestia. Sobre la modestia, como hemos dicho, se van a ir construyendo otros rasgos positivos de carácter. Pero también la modestia es el antídoto principal para remover de nuestra personalidad el orgullo, que es destructivo. ¿Y cuál es la primera indicación que nos da aquí el Orjot Tzadikim cuando va a delinear las 6 cosas? Nos dice no enojarse, controlarse cuando se está enojado. Por lo tanto, enojados buscamos ver justicia. Y no vamos más allá de eso, porque lo que buscamos cuando nos enojamos, gritamos a alguien o le hacemos daño a alguien es hacer justicia por nuestras propias manos. Pero si tenemos confianza en que Dios realmente gobierna absolutamente todo, incluidos todas las personas, Dios nos puede retirar la vida en el momento que Él decide, porque es así lo que está establecido. Si tenemos esa confianza, podemos razonar que aunque tengamos razón para enojarnos, no vamos a llevar a cabo nosotros la ejecución de esa justicia, porque la ejecución de la justicia pertenece a Dios. No solo eso, sino que para nosotros a lo mejor gritarle a una persona es lo que hace justicia. Y nuestra inteligencia es completamente limitada en comparación de la inteligencia divina, que hace justicia de manera perfecta. Por lo tanto, si nosotros sabemos que en el mundo hay justicia, que Dios hace justicia, podemos tener la confianza de que la justicia va a ser servida de manera perfecta, mucho mejor que si nosotros mismos la lleváramos a cabo. Y esto nos va a relajar, va a saciar nuestro deseo por ver justicia. En lugar de saciar nuestro deseo con gritos o con regaños o con violencia, es la inteligencia, la confianza de saber, la seguridad de saber que hay un Dios que controla todo y que es justo. Gesed Behemet nos dicen, Javín, tenemos la certeza que la justicia es llevada a cabo al 100%, como debe ser llevada. Pero para eso hace falta trabajar mucho en nuestra confianza
en que Dios controla todo. Y aquí vamos a ir profundizando en otros tipos de maneras de obtener modestia, humildad en la vida. Uno de ellos, aquí el primero que nos están delineando, es controlar el enojo. También nos dicen Jajamín, Kol hakoes, kol minei gehenom sholtim bo. La persona que se enoja, toda clase de infiernos lo dominan. El enojo es considerado, lo que trae el enojo es considerado como un infierno. Una persona que vive sin enojarse es una persona que puede vivir como, porque no es lo mismo el paraíso del mundo más allá, pero como en un paraíso aquí. ¿Por qué? Se quita de su vida, de su existencia, el enojo, la disputa, la pelea, la violencia, al menos a nivel interno en sus rasgos de carácter. Ya lo que pasa en el mundo exterior, si hay una guerra o no, eso no necesariamente depende de la persona, pero a nivel personal puede vivir una vida con mucha mayor paz y calma. Y eso, desde luego, se va como a equiparar al paraíso porque tiene una tranquilidad mayor. Y esto mismo, evitar el enojo, controlar el enojo, es un rasgo fundamental de la humildad. Yo lo que estoy intentando desarrollar aquí es el mecanismo o un mecanismo que pudiéramos nosotros pensar para poder controlar el enojo. También podemos ver aquella fórmula que dice que Gamzo le Tová, incluso esto, una situación difícil, también es para bien. ¿Qué puedo yo aprender de esta situación? Y preguntarme por qué me está pasando a mí. Son una fórmula también que podemos utilizar para no enojarnos de pronto, decir, todo es para bien. ¿Qué puedo aprender y por qué esto me está ocurriendo? Y hacer teshuva. No obstante ello, este mecanismo que estamos intentando desarrollar está fundamentado en la seguridad, en la confianza, en la fe, pero más allá de la fe, porque no es una fe ciega, sino una fe completa de que Boré Olam, que nos dio la Torá, que nos dijo profecías de lo que va a pasar y de lo que ha pasado a lo largo de la historia, ha sido comprobado. De lo que hay o deja de haber en el mundo. El caso del kashrut es un extraordinario ejemplo. ¿Cuántos animales hay que tienen tal o cual característica? De todos los animales del mundo, solamente Dios sabe. Tenemos la certeza de que Dios existe. Tenemos entonces también la certeza de que el mundo es justo. De que si algo malo nos está ocurriendo, internamente nosotros queremos y deseamos ver justicia, todas las personas normales desean ver justicia, pero saber que cuando Dios hace justicia, la justicia de hecho es perfecta. Que nuestros gritos o nuestra violencia no van a ser, aunque nosotros nos sintamos que estamos liberándonos, no van a ser los vehículos correctos para hacer justicia. ¿Cómo lo sabemos? Porque nos dicen los sabios que no nos enojemos. Y es un ejemplo a seguir alguien que no se enoja. Y que el enojo es como si fuera un infierno que domina a la persona. Incluso dice que Iluk Obeda Bodazara, si no mal recuerdo, que es como estar, es como un infierno realmente y como estar sirviendo a fuerzas extrañas. Por lo tanto, es mucho más difícil decirlo, que hacerlo, pero si somos capaces de tener confianza en que Dios va a servir justicia, porque Dios es un Dios justo, y la Torah es Emet, la Torah es verdad y la verdad es justa, entonces podemos ayudar a, digamos, tejer un sendero en nuestras neuronas para que cuando surja una situación que nos puede irritar o molestar, y tenemos razón, específicamente cuando tenemos razones para estar molestos o enojados, no manifestar nuestro enojo, controlarlo y tranquilizarnos sabiendo que hay justicia y que siempre ha habido justicia y siempre va a haber justicia. Esa justicia depende de Dios. Segunda forma de obtener humildad. Ante una pérdida, cuando sufre una gran pérdida, cuando Dios no lo quiera, fallece algún familiar, o inclusive si es una pérdida mucho más leve como una pérdida económica, pero no obstante una pérdida fuerte, la recibe con amor. Deja entonces, eso también es con amor y silencio, y aquí cita cuando Aarón, Vaidoma Aarón, cuando Aarón guardó silencio
cuando fallecieron sus hijos, 2 de sus hijos, de los 4 que tenía, en la Perashá de Jeremot, y Aarón guardó silencio. Aquí cita el autor ese pasuk, ese versículo, donde uno recibe los sufrimientos con amor. Esto demuestra no solamente una gran madurez ante la vida, sino que también permite que la vida fluya. No estoy diciendo que sea, es algo muy difícil de hacer, pero si uno, al sufrir una gran pérdida, aplica esa formulita también otra vez, Gamzo le Tová, también esto es para bien. ¿Por qué me está pasando? ¿Qué puedo aprender de esto? Aceptar las pérdidas con amor nos va a ayudar también a sembrar una semilla de humildad en nuestro corazón. No enojarse sería la primera, y aceptar las pérdidas con amor va a ser la segunda. Y con que una sola de estas semillas logremos plantarla, vamos a poder ver unos frutos impresionantemente increíbles. Por lo tanto, continuemos. La tercera, cuando alguien escucha que la gente lo elogia, que piense en la gota de agua, que piense que sus acciones son buenas, pero son pocas, sus acciones son pocas en comparación con lo que tiene la obligación de cumplir. No hay nadie que pueda llevar a cabo todas las mitzvot como deben de ser llevadas a cabo. Somos como una gota en el mar. La confianza ajena es un arma de doble filo. Puede llevarnos a un exceso de confianza, y este exceso de confianza se va a manifestar en qué es lo contrario de la humildad, el orgullo. ¿Y qué es lo más destructivo que hay en el rasgo de personalidad de una persona? El orgullo. Por lo tanto, cuando alguien nos dice algo bueno, no quiere decir que lo vamos a rechazar, podemos aceptarlo de buena gana, pero saber que somos una gota en el mar, y que si realmente viéramos todo lo que hemos podido lograr y no hemos logrado, diríamos cuánto más tengo que por aprender, cuánto más tengo por lograr. Entonces es la tercera cosa, cuando uno recibe un elogio, pensar que es como una gota en el mar, porque son pocas las acciones en comparación con las que tiene la obligación de hacer. La cuarta, estoy simplificando mucho porque es un capítulo largo. La cuarta, cuando Boré Olam, cuando el creador del mundo nos favorece con riqueza, con hijos, nos otorga gran sabiduría, entendimiento, honor, debe ser aún más modesto y humilde delante de él. Y nos va a decir aquí cómo podemos saber si la riqueza y la sabiduría son una bendición en nuestra vida personal, una prueba en nuestra vida personal, o una, como lo traduce aquí, una venganza, ¿sí? O una maldición de cierta manera, ¿no? Nos da criterios para poder hacer la prueba de por dónde vamos, y si es que nos encontramos en una situación, Dios no lo quiera, de una prueba, poder pasarla a que sea una bendición, o si Dios no lo quiera, todavía peor, estamos ante una potencial venganza, hacer teshuvá para poder minimizar los daños y al contrario intentar cambiarlo por una bendición. Hablamos entonces de riqueza material, de riqueza personal, tener familia además, y al mismo tiempo de sabiduría. ¿Cómo podemos saberlo? Si es bendición, si es maldición o si es una prueba. Dice, bueno, sabemos que es una bendición cuando utilizamos nuestra sabiduría y cuando utilizamos nuestra riqueza para beneficiar a otros y al mismo tiempo no dañamos a otros con ella y la utilizamos para algo que es productivo. Aquí dice explícitamente, si el rico en cuestión no causa ningún daño a nadie con su dinero, o si el sabio en cuestión no se vale de su inteligencia para perjudicar a nadie. Pues este, con su inteligencia y el otro con su riqueza, contribuyen al servicio del santo bendito. Se sabe que son para poner a prueba si la persona está constantemente preocupada por acumular más riqueza, perder lo que ya ha acumulado, y al mismo tiempo está tan preocupado por estos temas que no es capaz de beneficiar a nadie, ni con su sabiduría, ni con su riqueza. Guarda todo para sí, está constantemente viendo si ya lo va a perder, si no lo va a perder, cómo puede acumular más, preocupado, y no realmente beneficia a nadie. En este caso, es una prueba que nos están dando
al tener este entendimiento, esta sabiduría, o bien al tener riqueza. Y por último, sabemos que es como una venganza si se perjudica a los demás con nuestro dinero o con nuestra sabiduría, si vive uno presumiendo constantemente lo que tiene, si adicionalmente no hace caridad y su preocupación central es buscar cómo disfrutar uno mismo sin beneficiar a los demás, uno mismo de esto, buscando los placeres más extravagantes, por ejemplo, en la sabiduría, ¿cómo puede uno utilizar su sabiduría para dañar? Nos explica, con criminalidad. Es hábil para cometer fechorías. Entonces, si una persona es muy inteligente, pero lo usa para llevar a cabo actos criminales, pues está utilizando su sabiduría para dañar a los demás. Si uno utiliza su dinero exclusivamente para satisfacerse a sí mismo, constantemente buscando toda clase de placeres extravagantes, lo más exótico, y eso ya nos está indicando que va por un muy mal camino. Y más aún si utiliza ese dinero para ir a dañar a los demás, de una forma o de otra, sabemos que esta aparente riqueza que tiene realmente es una maldición. Y como dice aquí, como cita también, Umeshalem le sonaba el panabla ávido, libro de Devarim 7:10, y retribuye en su cara, en este mundo, a quienes lo aborrecen, a Dios, haciéndolos perecer en el mundo venidero. Dios, digamos, le está pagando de contado a la persona por todas las acciones buenas que haya tenido, aunque sean pocas acciones buenas, todas las acciones son buenas, son retribuidas a través de sabiduría, de dinero, en esta vida, para que esa persona posteriormente no tenga la posibilidad de continuar existiendo. Por tanto, hay que tener mucho, mucho cuidado y constantemente revisar si estamos aprovechando nuestros recursos de la manera adecuada. En el caso del dinero creo que es relativamente fácil hacerlo porque podemos fácilmente determinar si estamos utilizando nuestro dinero para ayudar a otras personas o no. Sean personas cercanas, sean personas que conocemos, personas que no conocemos, y ayudarles cuando están en un momento de necesidad o simplemente carecen de los medios para poder atender sus propias necesidades. Por lo tanto, la caridad desde luego es muy importante. Y en el tema de sabiduría, pues lo mismo, ¿no? Si sabe uno de un consejo, de algún, simplemente, aunque sea, no hablamos ni siquiera de una sabiduría filosófica. Hablemos de, oiga, mira, yo sé que mi amigo o mi vecino está buscando reemplazar su lámpara. Oiga, y vi que estaban las lámparas en el 50% de descuento, pues fui y le dije, ¿no? Para que pudiera beneficiarse de eso. Algo tan sencillo como eso, beneficiar al otro con nuestro conocimiento, sea el nivel que sea, y con nuestro dinero. Eso va a demostrar que lo que tenemos es de hecho o está en el camino adecuado para ser verdaderamente una bendición y no lo contrario. Estar exclusivamente preocupados por perder constantemente lo que hemos acumulado no es una buena señal. Estar preocupados constantemente por seguir acumulando y acumulando y acumulando tampoco es una buena señal. Y preocuparnos exclusivamente por satisfacer nuestras necesidades, mucho peor si son nada más satisfacer cada vez cualquier cantidad de placeres o ir simplemente de placer en placer. Esto no es conducivo, es potencialmente destructivo, y nos está explicando aquí el autor del Hot Tzadikim que tenemos que estar haciendo esta reflexión constantemente. Posteriormente, nos da una quinta forma de atraer modestia a nuestra vida, que es cuando la persona se reprende a sí misma, cuando es autocrítica y cuando es capaz de reprenderse a sí misma por algo malo que le haya hecho a alguien. A lo mejor ese alguien no necesita nada de tal persona ni espera ningún favor de ella, pero esa persona es capaz de decir, pude haber hecho esto mejor. Soy autocrítico o autocrítica y me voy a acercar a esta persona y le voy a ofrecer una disculpa. Pero no tienes nada que ganar de ella.
Voy a ofrecer una disculpa a esta persona por no haberla beneficiado de tal manera o que pude haberlo hecho. O por haberle hecho esto algo que le hice malo y me dijo algo o no me dijo nada, me voy a acercar a ofrecerle una disculpa. Tener esta capacidad de pedir perdón es fundamental para tener humildad. Las personas que no saben pedir disculpas, que no saben reconocer sus propios errores, que no son capaces de mirar hacia adentro, difícilmente van a poder erradicar de su vida el orgullo. Y el orgullo es completamente destructivo. A nadie le gusta estar cerca de una persona orgullosa. Y lo contrario, a las personas disfrutan de poder estar con alguien que es humilde. Nos explica el autor del Hot Tzadikim que la humildad es el único rasgo de carácter que no se envidia. Que las personas no lo envidian. Porque si uno constantemente está viendo al otro como alguien mejor que él, por X o Y motivo, porque tiene esta capacidad que él no tiene, o porque tiene esta forma que él no tiene, y está apreciando y valorando lo que hay en otra persona, la persona siempre va a adoptar una postura de inferioridad sana. No estamos hablando de que no tenga el mismo derecho a votar, sino de poder reconocer lo que vale el otro, de darle ese valor al otro por lo que es como persona. Y esto va a hacer que la gente se sienta a gusto con él. Lo contrario hemos visto con el orgulloso. Y por último, la sexta recomendación o guía que nos da el autor de Hot Tzadikim es reaccionar con suavidad. Como dice el versículo, la respuesta suave disipa la ira. Cita Mishle del Rey Salomón 15:1. Y con voz baja. Así es la conducta humilde. Por lo tanto, reaccionar con suavidad, no gritar, no explotar. Esto es una otra semilla más que podemos poner para sembrar en nuestro corazón el rasgo de la humildad. Si logramos tener humildad, nuestras plegarias van a ser 1000 veces mejor recibidas que si no lo tenemos. Y vamos a poder ver los frutos de estas plegarias en nuestra propia vida. Vamos a tener la capacidad de utilizar el potencial humano, la sabiduría que tiene el cerebro humano para hacer bien a otros, en lugar de estar ensimismados y preocupados exclusivamente con nuestras propias necesidades, y en lugar de estar buscando dañar a otros. Y lo mismo con nuestros bienes materiales, generando así un círculo virtuoso a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel social en general. Por lo tanto, tiene muchos beneficios tener la característica de la humildad. Vamos a terminar simplemente mencionando cuál es el tipo de modestia no deseable. La modestia en general, al contrario del orgullo, la mayoría de la modestia es deseable. Solamente hay un pequeño punto de modestia que no es deseable y que es despreciable. Y es incluso más despreciable que el orgullo, que es uno no debe adoptar esa postura de humildad ante una persona que es abiertamente una persona malvada. Aquí dice que hay que alejarse de este atributo de la modestia, de ser humilde y rebajarse ante los malvados. Cita el versículo, como fuente turbia y manantial contaminado es el justo que se humilla delante del malvado. Cita Mishle del Rey Salomón 25:26. ¿Cómo determinar si alguien es malvado o no es malvado? La mejor y única guía realmente va a ser siempre la Torah. Y por lo tanto hay que estudiarla para poder saber cómo debemos comportarnos. Pero esto es peligroso en el sentido de que no debemos adoptar un juicio de decir, todas estas personas son malvadas y entonces no les voy a mostrar ningún respeto. Hay que tener mucho cuidado. Sabemos que esto es un punto pequeño en la parte de la modestia. Podemos cultivar modestia y tener grandes cosechas de modestia si nos centramos en la parte positiva de la modestia, que es difícil lograr, pero que es más fácil de determinar. Como hemos hablado, el tema de qué hacer con la sabiduría y con el dinero, o bien de no enojarse. Profundizamos en esa parte de dar unas pistas, unos mecanismos de cómo lograr vivir una vida sin enojarse, y esto nos va a traer verdaderamente beneficios, no vamos a utilizar la palabra milagrosos, beneficios milagrosos, y no está más allá de nosotros.
está dentro de nosotros la capacidad, tenemos las herramientas, está en nuestro corazón, poder educar a nuestro corazón, en que esté en sintonía con nuestro cerebro y poder hacer lo correcto. Buscar controlar ese enojo sabiendo que deseamos justicia internamente, pero sabiendo que hay justicia, sabiendo que Dios puede hacer lo que sea y que Él puede llevar a cabo la justicia al 100%, nosotros no tenemos esa capacidad. Y por lo tanto, esa humildad negativa que dijimos de hacer ante los malvados, y otra más es un punto muy importante, cita aquí y advierte sobre los falsos profetas, quienes se disfrazaban como si fueran profetas de Dios para que sus falsedades y mentiras tuvieran aceptación. Por lo tanto, ser honestos con nosotros mismos. Hay muchos disfraces hoy por hoy, hay muchas ideas tergiversadas, hay términos como fake news, en donde la mentira es lo que prevalece. Sabemos que Torah es emet, la Torah es verdad y el sello de Dios es la verdad. Por eso es Él quien hace justicia. Pero más allá de ello, ser honestos con nosotros mismos. Uno debe comportarse de manera coherente. Lo que hay en su corazón debe ser lo que está en su boca. Y lo que está en su boca también debe ser lo que está en su cerebro. Por lo tanto, esas tres formas de llegar a la coherencia, de comportarnos en nuestras acciones como buscamos realmente, como decimos que queremos ser. Y ir construyendo poco a poco. No podemos ser lo contrario al exterior que al interior. Este es el tipo de falsa modestia sobre la que nos está advirtiendo aquí el autor del Hot Tzadikim. Los falsos profetas fueron un problema constante y mortal en muchas épocas de la historia del pueblo judío, inclusive de manera muy reciente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con esa parte, pero saber que la modestia en general es el platillo, dentro del platillo es el ingrediente principal. Debemos cultivarla. Tenemos esas 6 recomendaciones que nos dan, tenemos también el incentivo de saber por qué o cuáles son algunos de los beneficios que podemos obtener. Y me he enfocado en el de decir que nuestra plegaria es 1000 veces mejor aceptada. Si nosotros vemos en la serie de plegaria, de series de tefilá, que hay en este canal o en cualquier fuente confiable, de tefilá vemos que la tefilá es una tefilá, una plegaria muy muy rica. Si logramos desarrollarla y que sea aceptada, vamos a tener todo lo que necesitamos en esta vida y mucha abundancia. Por lo tanto, a cultivar la humildad con el favor de Borei Olam, Baruch Adonai Leolam, amén be amén.